Lo decíamos, han habido pronunciamientos en las últimas horas con relación a la habilitación o no de Juan Evo Morales Saima como candidato a senador por Cochabamba. Y ha sido precisamente Franklin Pareja quien ha hecho, en su calidad de politólogo, ha hecho unas observaciones que tendrían que ver con las atribuciones que tiene el órgano electoral y que podría hacer esta sala constitucional independientemente de que haya un vocal dirimidor o no. Y queremos ampliar sobre esta materia porque mientras más claras estén las atribuciones y más claro esté el procedimiento, mejor vamos a poder procesar el acontecer en torno a este tema que puede ser muy importante en materia política. Doctor Pareja, ¿cómo está? Muy buenas noches, muchas gracias por atender al estudio abierto y por acompañarnos esta noche. Bueno, mientras estamos retomando el contacto, de pronto, de nuevo, insistimos con un phone patch y eso nos va a posibilitar seguir con esta entrevista. Es que vamos adelantando algunos criterios que van a definir las atribuciones o van a recordarnos las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral en torno a la habilitación e inhabilitación de candidatos. ¿Por qué? Porque se ha hablado de que sería esta sala constitucional la que defina si Evo Morales se habilita o no. El señor Pareja dice no es atribución de esta sala penal la habilitación o no. Lo que pueden hacer los vocales de esta sala penal es observar procedimientos. Si acaso se vulneró algún derecho de Evo Morales, eso podría suscitar una revisión. Las observaciones pueden ser de fondo y forma. Ahora sí, entremos en materia, por favor. Estamos en contacto con Franklin Pareja. Doctor, qué gusto poder conversar con usted. Me gustaría que vayamos entrando en materia. Gracias, María. Bueno, el tema es la habilitación o no de Evo Morales Saima. Y Valeria ha estado trabajando con los tweets, ha estado trabajando con tweets de personalidades en torno a este tema, porque han habido todo tipo de pronunciamientos. Entonces, tenemos dos asuntos en agenda. Por un lado, Franklin Pareja con estas declaraciones y la ampliación de conceptos, y por otro lado, los tweets de personalidades que continúan hablando a favor, en contra de esta habilitación, o se va revisando funciones de cada ente que forma parte de esta discusión, o como las declaraciones del ente departamental de justicia, se va estableciendo que no existirían plazos, que no existirían esas limitaciones que en un principio fueron noticia. Insistamos, por favor, con este diálogo con Franklin Pareja. Nada, imposible conversar con él. Vámonos a una pausa, ¿sí? ¿Se puede hablar por teléfono entonces? Ok, vámonos con el teléfono entonces. Ahora sí, doctor Pareja, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido al estudio abierto. Muy buenas noches, María René. Bueno, voy a utilizar mi dispositivo para que se me escuche bien. Bueno, pues sí, efectivamente, María René, yo había manifestado el día de hoy en algún medio colega vuestro algunas observaciones con respecto a lo que me parece que es un temor infundado que se está generando en la población, algo así como un pánico sobredimensionado acerca de cuál sería la consecuencia si eventualmente el Tribunal de Garantías definitivamente decide fallar revocando la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Por eso es importante hacer algunas aclaraciones. En principio, técnicamente, el Tribunal de Garantías no tiene ninguna facultad para habilitar o inhabilitar a un candidato. Lo que sucede es que puede hacer observaciones al fondo y a la forma procedimental de la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Y si ante esta revisión, fruto de un amparo constitucional,
El amparo constitucional es una figura que le asiste a cualquier ciudadano boliviano que siente que sus derechos han sido afectados y por eso acude a un tribunal de garantías. Pero la revisión que realiza el tribunal de garantías es al procedimiento. Y si eventualmente el tribunal detecta que han habido fallos, que han lesionado el derecho y la garantía constitucional del ciudadano, lo que puede hacer es revocar o dejar sin efecto esta resolución. Ahora, ¿qué sucede? ¿Eso va a suscitar que el señor Morales automáticamente queda habilitado como candidato? No, la respuesta es no. Y no lo dice Franklin Pareja. No hay ninguna parte de la Constitución que le dé esa atribución a un tribunal de garantías. Está claro que un tribunal de garantías lo que tiene que hacer es preservar y tutelar los derechos hasta del peor criminal del mundo, porque para eso existe precisamente una instancia como esta. Pero si eventualmente el tribunal fallara en ese sentido, eso no significa que el señor Morales quede habilitado, en absoluto. Lo que va a suceder es que esto vuelve al fuero del Tribunal Supremo Electoral y, subsanando algunas observaciones, vuelve a emitir una resolución que se infiere que va a ser nuevamente de inhabilitación del señor Morales. Por lo tanto, María René, el señor Morales no va a poder ser candidato, inclusive a pesar de que el Tribunal de Garantías emita una sentencia que revoque la decisión inicialmente emitida por el Tribunal Supremo Electoral. Esta es una atribución única y exclusiva del Tribunal Supremo Electoral, porque eso le faculta a la Constitución y haciendo pleno uso de sus facultades en su debido momento, invocando el artículo 149 de la Constitución, que no merece interpretaciones, es clarísima. El señor Morales no tiene ninguna posibilidad de ser candidato, y esto es desde la perspectiva jurídica. Bueno, pero estamos todos hablando desde el viernes pasado de esta posible habilitación, porque se trata de Juan Evo Morales Ayma. Me gustaría que giremos el análisis hacia la figura de Juan Evo Morales Ayma, el peso específico de este hombre en la política boliviana. ¿Qué significa para el MAS tener a un Evo Morales habilitado para esta candidatura? Porque a eso está apuntando y han desarrollado no solamente una acción, sino toda una estrategia. ¿O qué significa para un Evo Morales, para un MAS, no tener a un Evo Morales en esta carrera electoral, en este escenario político? A ver, permíteme hacer primero una retrospectiva y después una prospectiva. Por favor. Cuando el señor Morales decidió presentar su candidatura, la hizo otorgando un poder a su representante en Bolivia. En ese momento, aparentemente, la intención de voto, estamos hablando de febrero o marzo, parecía posicionar al movimiento al socialismo como una fuerza que tenía probabilidades de ganar. En ese sentido, obviamente, lo que probablemente se podía haber analizado es que si el señor Morales era candidato a primer senador, podía ser senador, podría ser presidente de la Cámara del Senado y eventualmente el presidente y vicepresidente del momento podrían por alguna razón renunciar y entonces por prelación constitucional nuevamente Morales podía haber sido presidente. Ese es un subterfugio. La otra sería que eventualmente en su calidad de presidente del Senado tenía un peso específico que le hubiera permitido tutelar las acciones políticas administrativas del gobierno. ¿Por qué? Porque finalmente seguía siendo el líder indiscutible del movimiento al socialismo. Pero ha pasado el COVID, han pasado bloqueos, han hecho una anticampaña desastrosa todo este tiempo y por lo tanto el movimiento al socialismo dejó de ser una fuerza que tenga grandes probabilidades de éxito para ganar la elección. Asimismo, le ha saltado y le ha estallado una bomba en la cara al señor Morales con sus denuncias y por lo tanto está lastrado aparentemente por temas de estupro, de violación, que ciertamente han bajado notablemente su imagen, han degradado notablemente su perspectiva y sobre todo ha lastrado a su propio partido político. Eso supone de que el señor Morales al día de hoy
en una relación costo-beneficio es tóxico. Más que favorecer a su partido, lo que hace es perjudicar a su partido. Y han surgido voces en el seno o el fuero interno del movimiento al socialismo que cuestionan que el señor Morales porfíe en ser candidato, y no solamente cuestionan que porfíe en ser candidato, sino que además cuestionan inclusive que él ha impuesto un binomio, él lo ha impuesto al señor Luis Arce Catacora, porque este señor no es precisamente fruto de un consenso interno o de una democracia interna dentro del movimiento al socialismo, sino que nuevamente ha imperado una decisión autocrática del señor Morales. En consecuencia, ya no tienes un Evo Morales que pueda aspirar a tener el control del gobierno, el que tenga la posibilidad de ser presidente del Senado. Lo que tienes más bien es una fuerza del movimiento al socialismo bastante erosionada, que está implosionando en su seno interno, y por lo tanto se ha vuelto una figura incómoda. Lo propio probablemente sea también en la Argentina, y si hay una racionalidad dentro del movimiento al socialismo, creo que se darán cuenta pues que tienen ahí un elemento tóxico que les va a seguir haciendo perder capital político. Así que yo creo que al margen de lo que es la explicación técnico-jurídica, que por cierto creo que no va a prosperar en favor del señor Morales, lo que sí, si eventualmente prosperara, el Tribunal Supremo Electoral nuevamente lo va a inhabilitar. Así que el señor Morales no tiene probabilidades de ser candidato, ya lo ha dicho el Tribunal Supremo Electoral, así establece la Constitución, y lo que están haciendo en el Tribunal de Garantías simplemente es un subterfugio, tratando siempre de incomodar, tratando de perturbar y tratando de intoxicar un momento crítico, y quizás tratando de buscar cohesión social dentro de su partido. Pero al día de hoy el señor Morales está cuestionado dentro del seno mismo de su partido, y por lo tanto es un elemento absolutamente perjudicial para una campaña política, y por eso tú ves que su binomio no lo defiende. Y hay una cantidad importante de dirigentes que más bien están empezando a cuestionar la conducta del señor Morales, y por último, el señor Morales cada vez está más distante, porque ahora el evismo está empezando a salir del fuero mismo del masismo, y esta implosión podría analizarse o podría afirmarse que es la lucha del evismo contra el masismo dentro del movimiento al socialismo, y Morales no va a ser candidato, inclusive si eventualmente el Tribunal de Garantías fallara revocando la resolución del Tribunal Supremo Electoral. Claro, pero siguiendo esta lógica, a ver, hace 5 años, hace 10 años se decía que el MAS no tenía sentido sin un Evo Morales. Hoy, a pesar de esas voces que pueden estar siendo críticas, a pesar de que un Luis Arce dice el candidato no es Evo Morales, el candidato es Luis Arce, ¿verdad? El peso específico de Evo Morales es muy determinante. Y esto se puede ver en las reacciones e intenciones de voto, tanto en el área rural como en las ciudades. En las ciudades estamos viendo que de pronto hay un segmento de votos que se inclinaba hacia el MAS, que se ha cuestionado un poco. Sin embargo, en el área rural, independientemente de acusaciones, no acusaciones, el simple nombre de Evo Morales pesa lo suficiente como para gravitar en una elección. ¿Es tan cierto plantearse un declive de la carrera política de Evo Morales, Ayma? Mira, María René, tu pregunta es de fondo, y obviamente tengo que hacer un prolegómeno breve. Hay que entender la lógica del nacimiento del movimiento al socialismo. A diferencia de los partidos tradicionales que nacen en las urbes, el movimiento al socialismo es una fuerza de un conglomerado sindical, campesina e indígena, que después se han transformado en lo que se denominan los movimientos sociales. Los movimientos sociales han creado su propio instrumento político. Primero se llamaba Asamblea por la Soberanía de los Pueblos, cuyo jefe era Alejo Vélez. Posteriormente se creó el Instrumento por la Soberanía de los Pueblos, cuyo jefe fue Evo Morales. En los llanos era Vélez, en los valles era Morales, y en el Ande era el señor Felipe Quispe. La disputa por el poder entre estos tres pisos finalmente venció por la fuerza, por la organización y por la cohesión el movimiento cocalero a la cabeza de Morales. Ese es el liderazgo de Morales.
Pero después este sujeto activo migra del sector rural al sector urbano. Y cuando el movimiento al socialismo finalmente penetra en las urbes, aquí es donde se ha producido un gran quiebre. ¿Por qué? Porque una intelectualidad orgánica, algunos de izquierda y otros no de izquierda, han secuestrado el instrumento político, se han adueñado del movimiento político, han desplazado a los movimientos sociales, han sido los que han saboreado las mieles del poder y finalmente han dejado a los verdaderos luchadores sociales sin capacidad de poder ser parte activa en la toma de las decisiones. Entonces, hoy por hoy hay un cuestionamiento al interior del movimiento al socialismo, porque si tú ves quiénes han fugado o quiénes están asilados, no son pues luchadores sociales, son precisamente ese entorno que bajo la teoría de los círculos concéntricos es el primer anillo de confianza de Evo Morales. Pero Evo Morales antepuso a esta intelectualidad orgánica al día de hoy, con apoyo internacional, porque hay un gran conglomerado de poder, antepuso el poder y la decisión de este círculo privilegiado a los movimientos sociales, que al día de hoy fustigan y cuestionan duramente que por qué tienen que ser ellos los que asuman el costo político, el lastre y el desprestigio finalmente de un grupo de poder que puso a un lado la revolución, que traicionó los fundamentos filosóficos, que encapsuló al señor Evo Morales y que no fueron parte de la toma de decisión. Entonces, en el mundo rural, el razonamiento es que ellos son sujeto activo político y que como no hay del centro a la izquierda otra opción, esta va a seguir permaneciendo dentro de lo que es el movimiento al socialismo porque no tienen a dónde migrar. Así que ahí encuentras el bloque popular que sigue manteniendo una correa de transmisión de fidelidad a una fuerza política que expresa precisamente eso, un bloque popular. Eso se tiene que entender para lograr captar la idea de por qué el MAS se ha erosionado, pero no se ha desplomado. Y ante todo el desprestigio y la pérdida de capital político, sigue siendo una fuerza fuerte. Y eventualmente a futuro podría tener una cuota importante en la Asamblea Legislativa si es que no ganan las elecciones, porque tampoco hay que decir quién va a ganar, todavía están en competencia. Pero pareciera que no, pareciera que esta oportunidad realmente sus probabilidades están en declive. Y entonces esto también viene aparejado con el declive de Evo Morales, porque los cuestionamientos ya no son solamente al proceso de cambio, sino a la forma en la que se ha conducido el proceso de cambio, al envilecimiento que ha sufrido el movimiento al socialismo y sobre todo a la captura y al secuestro que han generado una cantidad de intelectuales de clase media que cuando el MAS migró al mundo urbano ha sido prácticamente el que ha secuestrado esta revolución, el que se ha adueñado de luchas sociales que no les corresponde y por eso tú no ves fugados, exilados ni refugiados a luchadores sociales. Lo que ves pues, ves ese entorno de hombres poderosos que antepusieron su voluntad y obviamente le dieron ese cariz autocrático a una fuerza política que nació inclusive seduciendo a las clases medias y hoy por hoy las ha perdido completamente, pero mantiene ese núcleo duro de voto fidelizado, más que duro es un voto fidelizado. Entonces ciertamente que el señor Morales ya no es el señor Morales de antes, ya no es el sujeto amalgamador de movimientos sociales, porque esta implosión está poniendo en tela de juicio inclusive su participación como un sujeto activo de la revolución. Interesante, está ahí el criterio, la entrevista va a estar en nuestras redes sociales y corresponde agradecer al doctor Franklin Pareja este análisis en torno a la figura de Juan Evo Morales Ayma y la circunstancia en la que todos estamos atentos. Muchas gracias, muy buenas noches.